Saludos, amadas hermanas, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hay una palabra que el Señor me ha estado poniendo en mi corazón y por alguna razón el Señor me ha estado haciendo leer y meditar mucho el libro de Mateo. El libro de Mateo es un libro pues que quien no ha estado leyendo continuamente, pero lo mío ha sido todos los días y los mismos versículos, más o menos o capítulos del 9 al 12, más o menos así el recorrido de Jesucristo. Y una de las cosas que me ha hecho meditar es cómo la gente se acercaba a Jesús teniendo referencias de Él. Mejor dicho, lo que oían de Él, lo que sabían de Él, y por esa razón se acercaban a Jesucristo. No necesariamente lo habían visto o habían conversado con Él, sino lo que podían recibir, el testimonio que podían recibir del Señor. Entonces ellos con esa fe se acercaban y recibían su milagro. Habían también personas que no creían en Él, como por ejemplo, si podemos ver por favor en el Evangelio de Marcos 6:5. Marcos 6:5. Era cuando Jesús estaba en su tierra y bueno, la gente que quizás lo conocía o no sé si le tendrían envidia, qué sería, pero ahí dice que Él no pudo hacer muchos milagros. Dice, y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos poniendo sobre ellos las manos. Y estaba asombrado de la incredulidad de ellos y recorría las aldeas alrededor enseñando. O sea que Jesús no pudo hacer muchos milagros en ese lugar porque estaba asombrado de la incredulidad de las personas. ¿Cómo eso para que él se haya asombrado o maravillado? ¿Cómo sería esa incredulidad de ellos que no pudo hacer? No pudo moverse, no pudo hacer muchos milagros ahí. Y quisiera empezar, por favor, en Mateo 8 del 1 al 3. Cómo la gente se va acercando al Señor y con qué corazón se acercaban, cuál era la intención de su corazón al acercarse al Señor Jesús. Y ellos simplemente ya conociendo, ya habiendo tenido una referencia de Él, pues ellos se iban humildemente, humillados, se iban al Señor para recibir pues la petición del corazón de ellos. Mateo 8 del 1 al 3. Cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. Y he aquí vino un leproso y se postró ante él. Ustedes saben que el acto de postrarse es un acto de humildad, reconociéndole a él como su Señor, como un Señor, diciendo, Señor, si quieres puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó, diciendo, quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. O sea, yo he dicho 3 veces la palabra quiero porque el Señor sí quería que sea limpio, sí quería sanarlo, sí quería restaurarlo, sí quería salvarlo. El Señor sí lo quería. Entonces, Él dice que al instante la lepra desapareció. Después vayamos a Mateo 8:5. Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo, Señor, mi criado está postrado en casa paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. ¿Se dan cuenta de la disposición que tenía Jesús? Yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este, ve, y va. Y al otro, ven, y viene.
y a mi siervo haz esto y lo hace. Y al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces dijo al centurión: ve, como creíste te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Ve, y como creíste te sea hecho. Yo acá veo que se cumple una parte de la palabra, ¿no? Como él dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Y como este centurión creyó. Él simplemente dijo: di la palabra y mi criado sanará. Porque él era un hombre sujeto a autoridad y él sabía lo que era mandar y hablar y declarar. Y él simplemente ve, conforme a tu fe se ha hecho. Y al instante, bueno, acá ya saben el ve, y como creíste se ha hecho, y su criado fue sanado en aquella misma hora. En el 16, un poquito más abajo: y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos. Me imagino que esta gente que le llevaba a los endemoniados, a los enfermos, eran personas que también habían escuchado del Señor y le llevaban a Él, a Jesucristo. Entonces nosotros, hermanos, qué importante es nuestro testimonio, qué importante es que nosotros hablemos a las personas de Jesús y que los llevemos a Jesucristo, le hablemos de los milagros, de las sanidades, de las liberaciones que Él ha hecho aquí. Aquí están los ejemplos y los ejemplos que se siguen dando hoy en día, porque hoy en día hay milagros, hay liberaciones, hay sanidades, hay respuestas a las oraciones, personas que están totalmente cautivas, personas que están esclavizadas también con pensamientos, con las emociones totalmente destruidas y equivocadas, que el Señor a través de su palabra, a través de su verdad, nos va revelando y nos va dando libertad. Y a las personas que están endemoniadas también, la liberación. O sea, esto es algo que se da hoy en día cuando uno, porque es uno, que tiene que dar ese paso y hablarles de Jesucristo y llevarle a los pies de Jesucristo y simplemente actuar, porque el que hace la obra es el Señor. El que va a hacer el milagro es el Señor. Nosotros solamente somos instrumentos que estamos llevando, así como aquí se ve que le llevaban a los enfermos, y el Señor respondía. El Señor sanó a todos los enfermos, dice la palabra del Señor. En Mateo 9:2, sigamos avanzando. Mateo 9:2. Y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama. Y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Entonces, acá también vemos cómo el Señor animaba. Y él dijo: al ver la fe de ellos. O sea, Jesús vio. Qué importante es eso. Qué importante es que Jesús vea la fe. O sea, nosotros vamos a movernos y simplemente el Señor va a ver la fe, y eso es lo que va, en el mundo espiritual se va a mover. Nosotros tenemos que actuar, que movernos, y ahí es que suceden las cosas. Nosotros quizás no entendamos, pero tenemos que movernos y creer. Pero ¿qué es lo que va a hacer que nosotros creamos? Conocer al Señor, conocer cómo Él se mueve, conocer cómo Él actuaba, cómo Él estaba aquí en la tierra, que Él quería que sean limpios, que Él quería que sean sanos, que Él simplemente respondía a esas oraciones que, por supuesto, son oraciones que, oraciones que van de acuerdo a su voluntad, porque la voluntad del Señor es que sean sanos, que sean limpios, que sean restaurados, que sean libertados. En el 9:18, mientras él les decía estas cosas,
vino un hombre principal y se postró ante él diciendo, mi hija acaba de morir, mas ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. ¿Se dan cuenta? Este hombre también sabía quién era Jesús. Sabía que él era capaz de resucitar a su hija. Mi punto es que cómo las personas iban conociendo a Jesús, sabían quién era, quizás como les dije antes, no lo conocían personalmente, pero habían oído de él. Y eso es lo que hacían que se acercara. Señor, ven y mi hija vivirá, le dice, ¿no? Y sabemos la historia. Su hija resucitó. En el 22 dice, pero Jesús volviéndose y mirándola dijo, ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva desde aquella hora, hablando de la mujer que tenía que tocó el borde de Jesús. Acá vamos a empezar el 20. Y he aquí una mujer enferma de flujo de sangre desde hacía 12 años y se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, porque decía dentro de sí, si tocare solamente su manto seré salva. Pero Jesús volviéndose y mirándola dijo, ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva desde aquella hora. O sea, esta mujer simplemente quería tocar. ¿Y cómo es, no? Cuando ella toca el borde del manto de Jesús, dice que Jesús sintió que poder salía de él, salía poder de él, o sea, él sintió, pero era la fe de ella, la fe tan grande que tenía ella que simplemente Jesús caminaba y él sintió que salía poder de él. Y bueno, también sabemos que fue sana esta mujer. En el 27, 9:27, pasando Jesús de allí, le siguieron 2 ciegos, dando voces y diciendo, ten misericordia de nosotros, hijo de David. Y llegado a la casa, vinieron a él los ciegos, y Jesús les dijo, ¿creéis que puedo hacer esto? Ellos dijeron, sí, Señor. Entonces les tocó los ojos diciendo, conforme a vuestra fe os sea hecho. Aleluya, conforme a vuestra fe os sea hecho. Qué importante es tener una medida alta de fe. Vayamos a Mateo 11:25. En aquel tiempo respondiendo Jesús dijo, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Hermanas, nosotras como seguidoras de Jesucristo, como creyentes, tenemos que ser como niñas, simplemente creer. No nos compliquemos mucho que tenemos que seguir paso 1, paso 2, paso 3, sino simplemente conocerlo a Jesús. El conocerlo a Jesús va a hacer que tengamos fe, va a hacer que tengamos esa confianza en acercarnos a Él y saber que Él nos va a responder, saber que Él está allí. Simplemente es esa fe de niños, esa fe. El Señor solamente pide fe, nada más. Y Él se va a agradar de eso. Me gustaría ir, por favor, a Marcos 7:26. Marcos 7:26. Bueno, del 24. Levantándose de allí se fue a la región de Tiro y de Sidón, y entrando en una casa no quiso que nadie lo supiese, pero no pudo esconderse. Porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó de él, vino y se postró a sus pies. Otra vez se humilló. El acto de humillarse es el acto de reconocer a alguien como Señor, como amo, como rey, como poderoso. La mujer era griega y sirofenicia de nación. O sea, esta mujer era de una nación pagana que no
creían, no creían en el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. O sea, no tenían mayor conocimiento de las Escrituras, pero definitivamente alguien le había hablado de Jesús y le rogaba que echase fuera de su hija al demonio. Pero Jesús le dijo: deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Prácticamente le dijo algo, imagínense que alguien le hable algo así. O sea, es un poquito así como feo, ¿verdad? Pero ella entendía. Ella entendió porque sabía a quién se estaba acercando, y él también, y ella entendió también por qué se lo decía. Respondiendo ella y le dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. Entonces le dijo: por esta palabra, ve, el demonio ha salido de tu hija. Por esta palabra, ve, el demonio ha salido de tu hija. Qué tremendo. O sea, simplemente él vio la fe, él vio la humildad, él vio reconocimiento, él vio la confianza, lo que ella creyó. Y por esa palabra, él le dijo que había salido de su hija ese demonio. Vayamos al 32. Y le trajeron un sordo y tartamudo y le rogaron que le pusiese la mano encima. Otra vez le rogaron. Otra vez la gente le rogaba y él actuaba. Ese es el 32. El 8:22. 8:22. Vino luego a Betsaida y le trajeron un ciego y le rogaron que le tocase. Y lógicamente el Señor lo tocó y ese ciego fue sanado. El 9:19 al 25. Y respondiendo él les dijo: oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Y se lo trajeron. Y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. Jesús preguntó al padre: ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo: desde niño. Y muchas veces le echa en el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Y Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Y dice que inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo. Ayuda a mi incredulidad, ayuda a mi incredulidad. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo diciendo: espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Y dice que el espíritu salió. Cómo el Señor le va hablando, y hay mucha gente que tiene desconfianza, quizás se acercan con ese temor: ¿será o no será? ¿Me contestará o no me contestará? Entonces hay una oración que le dice a este hombre, hay una petición que le dice: ayuda a mi incredulidad. Entonces, amadas hermanas, si nosotros tenemos duda de algo, si nosotros tenemos esa desconfianza, pidámosle al Señor que nos ayude a tener fe, que nos ayude a que nuestra fe crezca. Esto aquí está. Y el Señor le dijo, ¿no? Y el Señor le reprendió al espíritu inmundo diciendo: espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él. O sea, el Señor simplemente actuó, pero vio ese corazón, ese deseo de esa persona. Pero no había quizás la fe suficiente y el Señor le respondió. Así que vayamos siempre con un corazón humilde, con un corazón sincero delante del Señor. Y si es algo que va de acuerdo a la palabra, porque tenemos que también tener en cuenta que no podemos pedir cualquier cosa, sino más. Tenemos que estar pidiendo las cosas de acuerdo a su voluntad, como dice en Santiago 4:3. Santiago 4:3 dice: pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. O sea, nosotros, hermanos, hermanas, tenemos que pedir de acuerdo a la voluntad del Señor.
No podemos ir pidiendo para nuestros deleites. Es de acuerdo a la voluntad del Señor. Así que conozcámoslo un poco más, como conozcámoslo a nuestro Señor Jesucristo a través de la palabra, a través de estos evangelios. ¿Quieren tener fe? ¿Queremos tener más fe? Tenemos que conocerlo aquí. Aquí está todo. Todo. El Señor no actuó, no pudo hacer muchos milagros porque no creían en Él. Había incredulidad. Pero el Señor, donde había fe, el Señor se maravillaba y el Señor actuaba. Y hay una petición: Señor, ayuda a mi incredulidad. Entonces, esto les quería compartir, amadas hermanas. Espero que les haya servido. A mí me gustaría mucho que, si ustedes tienen personas conocidas que estén postradas en cama, o alguien que ustedes pues creen que le puedan enseñar este video, enséñenle. O ustedes aprendan versículos que les puedan mostrar a estas personas para que su fe crezca. Cómo el Señor sanaba, cómo las personas se acercaban a Él con esa fe. Y si por ahí necesitan más fe, hay una oración que dice: Señor, ayuda a mi incredulidad. Así que el Señor les bendiga y hayan sido edificadas con esta enseñanza.